Capítulo 3. Esa noche, Luo Bingle cumplió su promesa. Sostuvo a Zhen Yuan en sus brazos. Su espalda era una presencia sólida que mantenía erguida a la pequeña figura. Sus manos eran seguras mientras periódicamente apartaba el cabello húmedo de su frente acalorada y ayudaba a una boca reseca a beber todo el líquido que pudiera retener. El olor acre de la bilis fue una ocurrencia de último momento que no consideró, mientras cantaba melodías sin palabras mientras Zhen Yuan jadeaba en su cuello. Por la mañana ya le hacían beber agua en mayores cantidades y guardarla dentro de sí. La fiebre que asolaba el cuerpo de Zhen Yuan disminuyó, pero sus huesos aún le dolían por las consecuencias. No tenías por qué hacer esto, murmuró Zhen Yuan en el hueco del cuello de Luo Bingle, avergonzado de que Bingle tuviera que ayudarlo. Este hombre no pidió nada de esto, pero allí estaba, testigo del cuerpo en perpetua decadencia de Zhen Yuan. Algunos días eran mejores que otros, mientras que otros eran tan malos que no podía levantarse de la cama. Una serie de condiciones, causadas por un nacimiento prematuro y un mal destino, un problema con sus pulmones, un tartamudeo en su corazón, una serie de fallas inusuales relacionadas con su sistema autoinmune que los médicos nunca pudieron identificar con exactitud. Pasaba gran parte de su tiempo furioso o emocionalmente agotado por sentirse una carga para su familia. El resto lo pasaba viviendo lo mejor que podía, ocupando su tiempo con novelas y videojuegos. Encorvándose sobre sí mismo, pensó amargamente que en lugar de su familia, él podría ser una carga para un extraño a quien estaba tratando de ayudar. No hay necesidad de que Joan esté tan tenso. No estás molestando a este señor, respondió Bingle. La mente privada de sueño de Zhen Yuan todavía se sobresaltó ante la frase, que era increíblemente arcaica, pero el sentimiento lo hizo comenzar a llorar. No es nada. Me alegra poder ser de utilidad, continuó Bing, con las manos cálidas sobre la espalda de Zhen Yuan. Zhen Yuan sollozó en su hombro e hizo todo lo posible por ocultar su rostro. Luo Bingle mintió. Era todo, pero no en el sentido en que Zhen Yuan lo había pensado. Bingle ya no era un niño lleno de rabia, impotente por sus seres queridos. Ya no era un desgraciado indefenso que mendigaba incluso un plato de gachas de avena, lo era todo para él. Más que todo, los brazos de Luo Bingle se apretaron alrededor de la figura más pequeña, mientras levantaba a Zhen Yuan, ya al suelo con facilidad, una mano sosteniéndole la espalda, la otra bajo el hueco de sus rodillas. Pasó a Joan a una mano, mientras bajaba las sábanas de la cama, y de nuevo a ambas, mientras lo arropaba en su cama. Luo Bingle miró a Zhen Yuan, caminó hacia el otro lado de la cama y se deslizó a su lado. El espacio, por supuesto, debería haber sido estrecho, pero en cambio, se sentía cálido. Bingle apoyó una gran palma directamente sobre el corazón de Zhen Yuan para mantenerse firme, sintiendo el latido de la vida debajo. Mientras Zhen Yuan entraba y salía del sueño, a veces abría los ojos y veía a Luo Bingle encima de él, con sus rizos rozando los hombros de Zhen Yuan y sus manos controlando su fiebre. El toque en su frente se sintió reconfortante cuando la movió hacia su mejilla y se acurrucó en ella. Juró que, en su estado de aturdimiento, había oído algo sobre un conejito. Le gustaban los conejos. Eran, realmente, lindos. Cuando se despertó, encontró una silla de plástico en la ducha y percibió un delicioso aroma que provenía de la cocina. Se limpió lentamente y se envolvió en una toalla grande y esponjosa que le habían dejado para que se secara. Se puso la ropa interior, miró el pijama que estaba sobre la mesa y se mordió el labio. El conjunto verde con estampado de pepinos era un regalo de broma de su hermana. Se lo puso de todas formas, lo que a ella le molestó mucho. El problema era que en ese momento no tenía muchas ganas de lidiar con pantalones o botones de camisa. Salió del baño arrastrando los pies, con una toalla en la mano, y cogió una camiseta negra limpia del cesto de ropa sucia que había dejado en el pasillo. Era de Bingle, por lo que el cuello se le deslizó por un hombro y el dobladillo le llegaba hasta la parte superior de las rodillas. Le resultaba más cómoda que su propia ropa de estar por casa, ya que la talla era agradable y vaporosa. Era más grande que su atuendo de talla grande y que su ropa de talla única. Al tirar del dobladillo, se sintió como un niño que juega a disfrazarse con ropa de adulto. Inclinándose una vez más para hurgar en los lados de la cesta, buscó un par de calcetines. Después de encontrarlos, apoyó una mano en la pared para mantener el equilibrio. Logró ponerse el calcetín derecho antes de congelarse como un flamenco torpe. De pie en el pasillo, Luo Bingle, igualmente congelado, estaba frente a él,
sosteniendo una bandeja con un tazón de sopa y lo que parecían galletas saladas. Tenía la boca abierta y no parecía parpadear. Se levantó. Con un calcetín puesto, otro en la mano y la toalla en el suelo, se aclaró la garganta. Yo, espero que no te importe. Parecía que sería cómodo, preguntó Sen Yuan. Es mejor pedir perdón que permiso y todo eso. De todos modos, él compró la camisa, así que seguramente podría tomarla prestada, ¿no? Bingle cobró vida y soltó. A Yuan debería usar mi ropa siempre. Quiero decir, A Yuan puede tomar prestada mi ropa cuando quiera. No me importa. En absoluto. Sen Yuan dejó escapar un suspiro cuando la tensión lo abandonó. Aliviado de que a su invitado no le importara, Sen Yuan se inclinó para deslizar el calcetín que le quedaba sobre su pie descalzo. Sus dedos se curvaron, el cuello de la camiseta se deslizó aún más para revelar su pecho. Dos pequeñas protuberancias le guiñaron el ojo traicioneramente a Bingle. Como para tentarlo con algo que no podía tener. A Yuan estaba enfermo y Luo Bingle no era tan cobarde como para poner sus propios deseos por encima de las necesidades de A Yuan. Sen Yuan se pasó los dedos por la pantorrilla distraídamente, sobresaltándose por el sonido gutural de ahogo que venía de arriba. Poniéndose de pie y arrepintiéndose ya de haberse movido tan rápido, Sen Yuan preguntó, ¿qué pasa? La boca de Bingle se estiró en una amplia sonrisa, sus ojos brillaban. Sen Yuan quería apartar la mirada de esos dientes perfectamente blancos y ese comportamiento encantador. Era demasiado brillante para alguien como él, una persona hogareña. ¿Podría Bingle apartarlo, por favor? Nada, creo que tengo un poco de tos. Venga, he preparado un poco de caldo de pollo. Veamos si puedes beber un poco. También he preparado tu té favorito, así que volvamos a la cama, ¿eh? Bingle habló, guiando con confianza a Sen Yuan de regreso a su habitación, con una mano sosteniendo la bandeja, con facilidad, mientras que la otra descansaba en la parte baja de la espalda de Sen Yuan. Está bien, respondió Sen Yuan, accediendo fácilmente. Unos momentos después, se encontró apoyado en la cama, Bingle luciendo esa misma sonrisa mientras ayudaba a acercar una cuchara a los labios de Sen Yuan. Su ceja derecha se movió mientras Sen Yuan mordía. ¿Qué cree Bingle que está haciendo? Podía sostener su propia cuchara. Muchas gracias. Aún no estaba listo para aceptar la necesidad de ese tipo de cuidados, ¿de acuerdo? Estaba tratando de mantener la mayor independencia posible, durante el mayor tiempo posible. Algún día estaría bajo cuidados paliativos, pero por ahora era móvil y activo, y no estaba dispuesto a dejar que Bingle lo alimentara como a un bebé, sin importar lo guapo que fuera. Por un momento hubo silencio, luego el rostro de Bingle hizo algo que Sen Yuan nunca había visto en sus semanas de convivencia. Sus ojos se llenaron de lágrimas y miró a Sen Yuan, como si Sen Yuan estuviera a punto de empujarlo por un acantilado. En ese instante, en esa fracción de segundo, un día soleado se convirtió en lluvia repentina cuando Sen Yuan sintió la clara culpa de haber pateado a un cachorro, inundándolo. Un cachorro pequeño y peludo, que era realmente lindo y no había hecho nada malo, nunca. Ese rostro no debería poder tener ese tipo de expresión. No era justo. Los ojos de cachorro deberían haber parecido, por todos los derechos, estúpidos en un hombre tan grande. Bingle extendió la cuchara y su voz era un poco más alta mientras se lamentaba. Estaba tan preocupado por A Yuan, pero está bien si A Yuan no quiere que lo alimente. Bingle entiende. Desalentado, miró la sopa, dejó caer la cuchara en su tazón y, ¿eso fue un sollozo? ¿Solo sollozó? ¿Eran lágrimas reales en sus ojos? ¿Qué le hizo Sen Yuan? Solo quería alimentarse, no estaba pidiendo mucho, ¿verdad? Sen Yuan sollozó una vez más y maldijo su débil corazón mientras se rendía. Está bien. Bingle puede alimentarme. En otro instante, Bingle se animó de inmediato, las nubes se despejaron mientras los rayos de sol las atravesaban. Esta pequeña mierda de dos caras. La ceja de Sen Yuan se arqueó, pero aún así se deslizó con más firmeza sobre sus almohadas mientras se resignaba a que Bingle lo alimentara con cuchara. Sen Yuan pensó que su invitado realmente estaba preocupado por él, y en realidad estaba bastante cansado, así que ser alimentado con cuchara esta vez no sería lo peor. Luo Bingle nunca admitiría esto, ni siquiera bajo pena de muerte, pero tal vez su doble tenía algo de razón con todo ese acto de llorón. No planeaba usarlo, ni siquiera creía saber cómo, pero después de pasar una noche cuidando a A Yuan,
solo para encontrarlo duchado, todavía sonrojado por el calor residual, usando nada más que su ropa. Algo en él se rompió. Quería tranquilizarse intentando alimentar a su marido, a quien no le gustaba la idea. Bingle no podía obligarlo y a Joan claramente no estaba dispuesto a ceder por su cuenta. Ese bulto persistente entre sus cejas lo delataba. Fue en ese momento en que oyó la voz de un hombre con su rostro, que se abrió paso desde sus entrañas hasta derramarse por su boca. Como una mano que se abría paso desde su subconsciente hasta su garganta. Como la voz de un dios desconocido. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras sentía que su cuerpo se ablandaba. Si le pidieran que explicara exactamente qué estaba haciendo, no sería capaz de describirlo. Tenía algo que ver con unos ojos muy abiertos, un cambio de tono y un ajuste de sus hombros, que ya no se mantenían erguidos con orgullo, sino que se encorvaban en una exhibición de fingida vulnerabilidad. Fuera lo que fuese, hizo que a Joan se doblara como un pergamino húmedo dejado bajo la lluvia. Las mejillas de Saint Joan se hincharon en un puchero, pero comió la sopa, aunque un poco rebelde, calmándose rápidamente con el sabor. La mano de Bingle estaba en la cuchara. Fue profundamente satisfactorio. Una polvorienta porción de sus instintos se complacía en proporcionar sustento a su marido. Saint Joan logró terminar la mitad del tazón y 3 galletas bajo su atenta mirada. Bingle colocó la bandeja sobre la mesilla de noche y la retiró de su regazo. Más tarde intentaría darle más comida a ese frágil cuerpo. Mentalmente tomó nota de no servir pescado, sino proteínas más insípidas como pechuga de pollo, abundantes verduras y tal vez carne de res en forma de caldo. Siulan miró a Luo Bingle desde el otro lado de la mesa del comedor, mirándolo con enojo mientras sostenía un palillo en cada mano. Una vez más, había aparecido por sorpresa. Afortunadamente, en una semana o 2 estaría distraída con el trabajo escolar, y su descanso sería mucho más corto que el descanso de invierno permitido por una universidad. Entonces, Sanxi, ¿de dónde dijiste que eras? Preguntó. Un pequeño pueblo del continente, respondió Bingle amablemente. ¿Cómo llegaste a Tsinghua si eres del continente? Preguntó Siulan, sonando exactamente como una niña rica y presumida. Su atuendo no logró disuadir esa impresión. Vestida con una falda plisada y un suéter color crema, con el pelo recogido en una coleta alta con un moño color crema en la base, habría parecido refinada si no se hubiera metido a la fuerza un trozo de pollo en la boca. Saint Joan supuso que estaba intentando ser amenazante, pero en cambio parecía una ardilla. Le dieron ganas de arrullarla. Heye te ama de todos modos, pensó. Tuve la suerte de que mis padres tenían una pequeña tienda de conveniencia en el pueblo, así que entre el dinero de la venta de la casa y las ganancias de la tienda, logré encontrar mi camino, respondió Bingle mientras colocaba un poco de pepino machacado, hecho específicamente sin chile ni ajo, en el plato de Saint Joan. Él y Siulan habían tenido la misma conversación 3 veces durante las vacaciones. Bingle supuso que ella estaba esperando que cometiera un desliz y diera una versión contradictoria. Era una lástima que Mei Mei fuera 1000 años demasiado joven para jugar a este juego con él, pero ciertamente era linda. Se preguntó si así era como se sentía burlarse de una hermana menor. Sobre la mesa, entre ellos, había un pollo asado entero, preparado con jengibre, una variedad de especias y una perentera, que estaba metida en su cavidad para mantenerla húmeda mientras se cocinaba. Se sirvió arroz como acompañamiento, así como una variedad de platos de verduras más pequeños. Siulan comió la comida y, como prueba de su desconfianza, se negó a llamarla de otra manera que no fuera normal. Siulan emitió un sonido de disgusto ante la flagrante adulación que se estaba llevando a cabo frente a ella y puso un poco más de pollo en el tazón de arroz de su Heye en actitud competitiva, antes de continuar con su interrogatorio. ¿No podías permitirte ir a casa, y ahora estás merodeando por aquí? Bingle tarareó antes de responder. Mei Mei debería relajarse. Tengo mi propio dinero de algunas inversiones. Solo estoy aquí para visitar a un amigo. Después de todo, tenía su propia fortuna. Simplemente no era producto de inversiones. La cara que puso Siulan al ser llamada Mei Mei por el maldito imbécil de mala calidad, tratando de mear un círculo metafórico alrededor de su Heye, hizo que Saint Joan dijera bruscamente, Siulan, sé educada. Los hombros de Siulan se enderezaron automáticamente ante el tono. Daba miedo los similares que podían ser Heye y Mukin. Ella respondió, por supuesto, a Joan He, antes de meterse un poco de arroz en la boca y seguir mirando fijamente a Luo Bingle. Era una pena que Da He y Yu He vivieran fuera de la provincia. Eso estaba bien,
Ella estaba vigilando las cosas por ellos. Unas horas más tarde, Luo Bingle lavaba los platos mientras Shen Yuan estaba sentado en la mesa de la cocina, bebiendo una taza de té. Afortunadamente, pronto volverá a la escuela. Esa chica, suspiró Shen Yuan mientras negaba con la cabeza. Luo Bingle podía percibir la exasperación amorosa en su tono. Sus labios se curvaron mientras decía, ella no se equivoca. Deberías tener más cuidado con los hombres extraños. No sabes quién soy y me estás permitiendo quedarme contigo. Eso no es seguro, Yuan. Shen Yuan tomó un sorbo de té, lo tragó y respondió, sé que eres una buena persona. Luo Bingle pudo sentir sus mejillas calentarse ante el elogio y sus músculos tensarse por la culpa mientras frotaba con más fuerza la bandeja para asar. Shen Yuan tardó más de lo que suponía en hablar sobre el camino del demonio inmortal orgulloso, considerando que Luo Bingle se estaba llamando a sí mismo, bueno, Luo Bingle. Cuanto más usaba el nombre en su nuevo contexto, refiriéndose a una persona en lugar de a un personaje ficticio, más se acostumbraba a él, la extrañeza inicial se desvanecía en la normalidad. Se sentaron en el sofá. Los pies de Shen Yuan se extendieron sobre el regazo de Bingle mientras el hombre más grande observaba otro episodio de su atroz drama. Bingle distraídamente le quitó los calcetines blancos a Shen Yuan y le masajeó las plantas de los pies, hundiendo el pulgar en el arco de su pie derecho. Desde la planta hasta los dedos, los pies de Shen Yuan encajaban perfectamente en sus manos y medían la misma longitud. Shen Yuan ya no estaba seguro de quién era el culpable de que se inclinaran continuamente hacia la intimidad, si se debía a la naturaleza táctil de Bingle o a la propia tendencia de Shen Yuan a quedarse dormido apoyado en el hombro de Bingle. De todas formas, se sentía bien. Así que cuando Bingle empezó con cosas como los masajes de pies, o nunca se levantó de su cama después de que Shen Yuan se enfermara, no se molestó en quejarse. Su huésped le daba los mejores abrazos, y Shen Yuan era débil ante las cosas grandes y cálidas. Puede que tuviera algunos peluches gigantes en el fondo de su armario que abrazaba en las malas noches, lo cual no era asunto de nadie más que de él. Bingle era como un peluche, pero mejor porque podía abrazarlo y... Una parte tranquila de Shen Yuan se sentía segura acurrucada contra ese gran pecho, quedándose dormida al ritmo de los latidos del corazón. Sabía que se veía terrible en el papel, pero funcionaba para ellos, y nadie salía herido, así que ¿qué importaba? Shen Yuan se desplazó por una actualización del camino del demonio inmortal orgulloso, negándose a prestar atención al desorden en la pantalla del televisor, frunciendo el ceño ante la absoluta estupidez que se desarrollaba ante sus ojos. Resoplando, pateó un poco sus pies. No es que eso lastimara a Bingle, o lo hiciera soltar su suave agarre. ¿Qué pasa?, preguntó Bingle, haciéndole cosquillas suavemente en la planta del pie izquierdo a Shen Yuan. Shen Yuan gritó y retiró el pie. No hagas eso, suplicó, antes de volver a colocar el pie en el regazo de Bingle. El hombre le dio unas palmaditas en el tobillo para tranquilizarlo, con una sonrisa. La nueva actualización de Paramore o Demon Way es una basura, se quejó Shen Yuan. Bingle sintió internamente que sus venas se congelaban mientras respondía. ¿Qué pasó?, como si no lo supiera. Leyó el libro amarillo en su totalidad en línea, en el transcurso de unos días, sin dormir para terminarlo. Se detuvo en lo que Bingle creyó que fue el altercado prolongado que tuvo con el padre de Zawalin. Tenía alrededor de 300 esposas en ese momento, la novela aún no estaba al día con su vida. Se preguntó hasta qué punto de la novela, ese otro Shen Yuan se convirtió en Shen Qingyu. Shen Yuan resopló. Luo Bingle, no tú, pero el libro, Luo Bingle, se supone que trata de una posible alianza que se convirtió en traición por parte del padre de Zawalin. Ella es un interés amoroso. En lugar de ocuparse de la trama, este autor de mierda sigue insertando escenas innecesarias. Así que ahora el protagonista se ve obligado a hacer todo menos resolver el problema, porque está demasiado ocupado con otros asuntos que no tienen sentido para el rumbo de la trama. Por escenas innecesarias, Shen Yuan se refería a follar. En concreto, se refería a la orgía de sucubos que terminó con Bingle durmiendo con un enemigo que luego le arrancó uno de los brazos. Así que durante unos cuantos capítulos tuvieron a Bingle con un solo brazo, que ahora estaba cometiendo el mismo error con la misma mujer, mientras que al mismo tiempo no seguía con el espía que originalmente estaba persiguiendo. Conociendo a Airplane Shooting Towards the Sky, la trama seguiría descarrilando hasta que fuera arreglada por Dues ex papapa. Él lo sabía, llámalo una corazonada o una familiaridad incómoda con el estilo de escritura, pero papapa, de alguna manera,
haría que el padre de Zawalin estuviera de acuerdo con que este joven advenedizo tomara tanto poder. Además de eso, los lectores probablemente nunca volverían a ver al espía porque eran hombres y, por lo tanto, en este género, infollables, o sabrían qué pasó con la trama de misterio que se desarrolló al comienzo del arco. Sen Yuan no tenía idea de cómo lo haría Erplan, pero sabía que ese hijo de puta lo haría. El protagonista en cuestión se sentó en el sofá, con la espalda recta como una tabla mientras se obligaba a preguntar. ¿A Yuan no le gusta Luo Bingle? Los ojos de Bingle estaban fijos en el rostro de Sen Yuan mientras la figura más pequeña se giraba hacia un lado para colocar su teléfono sobre la mesa de la sala de estar. Sen Yuan respondió, no es que no me guste. Es un personaje muy complejo. Comienza como un héroe ciencia bastante tradicional, que cree que si trabaja lo suficiente podrá resolver cualquier cosa. Cuando se vuelve negro, algunas de sus acciones tienen mucho sentido, mientras que otras son imprudentes, pero la sensación general es la de un personaje que está tratando de hacer el bien, cuando ya no está seguro de qué es el bien. Eso es convincente. Después de detenerse a pensar, el tono de Sen Yuan se volvió amargo y dijo, sin embargo, a menudo, especialmente cuando se trata de mujeres, actúa de maneras que no tienen sentido. Como si de repente, toda la inteligencia que ha demostrado a lo largo de la novela se fuera por la ventana y la trama se fuera a la mierda. No estaba dispuesto a tocar el tratamiento de las mujeres en las novelas de sementales. Era terrible y él lo sabía, pero ese era el género. La adquisición de esposa sirvió como un recurso argumental. Aunque Nin Jin Jin y Liu Mingyan tuvieron algunas escenas geniales, se desvanecieron en un segundo plano con cada nueva belleza. Luo Bingle, mientras Sen Yuan hablaba, no pensó en la presencia sanguijuela de Sin Mo, ni en sus propias emociones volátiles que oscilaban entre querer que todos los demás sufrieran como él y no saber qué quería realmente de su vida. Un vacío enorme se había instalado en su pecho mucho antes de conocer a esas mujeres. En ese momento particular de la novela, con Chunhua y sus hermanas, pensó que tal vez lo que necesitaba era que esas mujeres lo amaran. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que había confundido el orgullo de la adquisición con el amor. No estaría aquí con Sen Yuan si ese no fuera el caso. Sen Yuan continuó, su boca se abrió en una sonrisa, algo raro en sus expresiones usualmente plácidas. Dicho todo eso, sigue siendo mi personaje favorito, ¿sabes? Es realmente genial y valiente, y es bueno para seguir adelante incluso cuando está herido. Y, a diferencia de muchos héroes ciencia, fuera del papapa, es bueno en usar tanto su inteligencia como su fuerza, en lugar de simplemente golpear cosas con su espada y aumentar su poder todo el tiempo. Papá. Bingle no se rió de ese nombre ridículo para referirse al sexo. Lo había visto en algunos resúmenes de historias que le habían recomendado y que aparentemente eran similares a las suyas, pero nunca había oído a nadie decirlo en voz alta. Las orejas de Bingle tampoco se pusieron rojas cuando empezó a sonrojarse. Sus manos se flexionaron alrededor de los tobillos de Sen Yuan esporádicamente. Era el personaje favorito de A Yuan. Incluso así. Incluso cuando definitivamente no era una buena persona. Incluso cuando A Yuan sabía las cosas que había hecho. No admitió que estaba aterrorizado de ser rechazado si A Yuan supiera quién era realmente. Que no era palabras en una página sino una persona, que había lastimado a otras personas. Sabía lo suficiente sobre el mundo en el que se encontraba ahora, como para saber que A Yuan fue criado para creer que el asesinato estaba mal, y Bingle tenía suficiente sangre en sus manos para llenar océanos. Quería ese calor suave durmiendo sobre su cuerpo por la noche, esos pies delgados en su regazo, una sonrisa cálida y un hombre que lo amara. Pensó que sería suficiente tener a Yuan, solo a Yuan, y estaba aterrorizado de no poder conseguirlo. El miedo era una emoción desconocida que obstruía sus pulmones. ¿Es el personaje favorito de Yuan?, preguntó en lugar de considerar más a fondo las implicaciones. Sen Yuan hizo un ruido de reconocimiento. Luo Bingle, el temido señor demonio, definitivamente no lloró. Bastaron unos días más de convivencia para que las cosas llegaran a un punto crítico. La tensión de Bingle era una presencia constante en el fondo de su mente. Nunca se le dio bien mentirse a sí mismo. Otras personas eran un asunto diferente, pero él no podía engañarse a sí mismo. Sonriendo irónicamente, se preparó para el rechazo que estaba seguro de que vendría. La gente como él no existía en este mundo. Habían terminado de cenar. Sen Yuan sostenía una taza de té y la sonrisa de Bingle era horrible, mientras levantaba una palma y encendía un fuego en el centro.
Era un truco de salón. Nada grandioso ni terrible. Eli exigía más que una brizna de hierba para un bosque. Era imposible para este mundo. ¿Qué debía hacer si a Yuan se alejaba de él? Sen Yuan se sobresaltó un poco, mirando la llama. Bingle dejó que sus ojos brillaran rojos, junto con su marca demoníaca que reaparecía. Sen Yuan supuso que era algún tipo de pintura de larga duración, o una sustancia parecida a la ajena, después de que desapareciera un día. Su regreso fue sorprendente e inhumano. Dejó la taza y se quedó mirando a Bingle, que le devolvió la mirada. Observó la fría sonrisa que se extendía por aquel rostro familiar y la suya propia, que se quedó en blanco. Era un hábito que había heredado de su madre. Ambos visiblemente implacables en una crisis, sin mostrar nada de sus pensamientos internos. De alguna manera, en el drama televisivo real en el que se había convertido su vida, la voz de Sen Yuan salió clara y suave mientras preguntaba: ¿Bingle tiene algo que decirme? Bingle respondió: mi nombre es Luo Bingle. Oh, Sen Yuan captó ese mensaje alto y claro. No pensó en el momento que habían tenido hace unos días, cuando le dijo a su invitado que era su personaje favorito. Ese fue un momento vergonzoso en su historia negra que nunca admitiría. Entrelazando sus dedos y apoyando su barbilla en ellos, vio la tensión en esos hombros anchos. Odiaba esa sonrisa. Optando por tratar todo con normalidad, bostezó y terminó su té. Se está haciendo tarde. ¿Tienes pensado tomar una ducha?, preguntó, ignorando con fuerza el elefante en la habitación. Si Luo Bingle estaba en su habitación, en la vida real, entonces presumiblemente tenía una razón. No, había sido más que amable con Sen Yuan, y Sen Yuan no fue criado para comenzar a gritar cuando su invitado resultó ser un señor demonio ficticio. No creía que esto estuviera contemplado en ninguno de los modales que tenía que aprender, pero debería haberlo estado. En ese momento estaba un poco perdido por eso. Levantándose de la silla, manteniendo cuidadosamente su ritmo habitual, se fue a la cama, dejando la espalda expuesta. ¿No me escuchaste?, preguntó Bingle, apretando los puños. Sen Yuan giró la cabeza y respondió: te escuché y tengo curiosidad por saber por qué estás aquí, pero podemos lidiar con eso por la mañana. Date una ducha si quieres. Ya me di una por la mañana. No sabía por qué, pero quería que Bingle sintiera que podía actuar, normalmente, cerca de Sen Yuan. Como lo hacía antes de que comenzara a aparecer esa extraña personalidad de soy un señor demonio. Su Bingle era dulce. A veces podía ser un poco idiota, pero nunca maliciosamente, y siempre era amable con Sen Yuan. Recordaba reducir la velocidad y nunca. En primer lugar, la cantidad de agujeros en la trama de esa porquería dejaba muchas preguntas sin respuesta. En segundo lugar, la historia siempre estaba embellecida y, siempre que los eventos fueran todos fácticos, todavía no había suficiente información sobre el proceso de pensamiento de Luo Bingle para emitir un juicio claro sobre su carácter, incluso si fuera el lugar de Sen Yuan. Pensó que tal vez si actuaba relajado, Bingle también se relajaría y dejaría de parecer que tenía miedo de que Sen Yuan le gritara. Una pequeña parte de su cerebro de lagarto gritaba a Luo Bingle, en letras mayúsculas una y otra vez, pero decidió encerrar esa parte en una caja y enterrarla en lo más profundo de su subconsciente. La compartimentación, decía un programa de entrevistas diurno sin sentido que veía con Bingle, era la clave del éxito. Sen Yuan no podía permitirse su crisis nerviosa por el hecho de que su realidad estaba hecha de gelatina y consolar a Luo Bingle al mismo tiempo, así que decidió no tenerla en absoluto. Estaba bien. Se agitaría en la bañera o algo así y diría que se estaba bañando, no se ahogaría en su confusión y se quedaría mirando las baldosas blancas como si, personalmente, le hubieran fallado, como lo había hecho la ciencia. Esto último era lo que realmente estaría haciendo. Se puso su habitual camisa prestada y se metió en la cama. Luo Bingle entró en la habitación unos momentos después, sin ducharse, vestido con lo que Sen Yuan había asumido que era un cosplay, pero en realidad era su ropa. Esta vez, estaba vestido con lo que parecía ser ropa de dormir. Una bata corta atada a un lado, con un cinturón rojo y pantalones negros. Esto significaba una cosa, y solo una cosa para Sen Yuan. Las bolsas espaciales eran reales. ¿Cómo funcionaba eso? ¿Bingle tenía a Sinmo encima? Esa era la mejor suposición de Sen Yuan sobre la cuestión de la dimensión paralela y cómo Luo Bingle llegó aquí. Distraído por las imposibilidades, Sen Yuan no se dio cuenta de lo que estaba haciendo Luo Bingle hasta que estuvo directamente encima de él. El rostro del protagonista real,
vivo y de la vida real estaba oscuro, mientras se cernía sobre un Sen Yuan que no se molestó en apartarse del hombre que lloró cuando Sang Wei murió la primera vez. Sus manos se estiraron para presionar las dos muñecas de Sen Yuan hacia abajo con facilidad. Sus piernas estaban a ambos lados de las caderas de la figura más pequeña. ¿No tienes miedo de mí?, la acusó con una mirada fría, con el rostro ensombrecido por su cabello. Todas las cosas malas que sabes que he hecho, podría hacértela a ti fácilmente. Una de sus palmas presionó el pecho de Sen Yuan justo por encima de su corazón, en lo que Sen Yuan supuso que se suponía que era una amenaza. Todo fue muy dramático. Este idiota, esa mueca estúpida y fea no le quedaba bien. Era un desperdicio de su buena apariencia. Como si Sen Yuan fuera a tomarse en serio esa amenaza del hombre, que prometió cuidarlo y lo hizo sentir culpable para que viera You Are the Brightest Star con él, a pesar de, el hecho es que Sen Yuan quería vomitar. El hombre que, de alguna manera, Sen Yuan estaba empezando a sospechar que sabía cómo, desapareció de su olla arrocera. Estaba tan asustado, ¿qué iba a hacer Bingle? ¿No alimentarlo más? Hacer que su gran cuerpo se cerniera sobre el suyo, mientras tenía cuidado de no lastimar las muñecas de Sen Yuan mientras lo miraba con ojos tristes. Podría estar equivocado, y si lo estaba, entonces esto era un error, pero... Sen Yuan extendió la mano y agarró las solapas de Luo Bingle. Se burló Bingle. ¿Vas a intentar detenerme? Sen Yuan tiró y Luo Bingle se dejó tirar hacia abajo. Sen Yuan lo abrazó fuerte y sus manos recorrieron el cabello de Bingle. Vete a dormir, ordenó, aunque el peso de su cuerpo era demasiado para él. Las costillas se le comprimían por la presión. Estaba bien. Los ojos de Bingle se abrieron de par en par por la sorpresa mientras rodaba hacia un lado. No podemos dormir así, te aplastaré, espetó Bingle. Sen Yuan resopló. Pensé que podrías hacerme todo tipo de cosas malas. Bingle frunció el ceño e insistió. Podría. Sen Yuan estuvo de acuerdo. Podrías. Bingle agarró las sábanas y anunció casi petulantemente. Soy el gobernante de los reinos humano y demoníaco. Sen Yuan se incorporó usando una combinación de su almohada y su codo, para darle palmaditas en el bíceps a Bingle para consolarlo. Lo eres. Bingle es muy fuerte, lo tranquilizó Sen Yuan. Luo Bingle fue clasificado como el protagonista masculino semental más poderoso por una razón. Bingle preguntó, entonces, ¿por qué a Yuan no me tiene miedo? Sen Yuan levantó una ceja con expresión interrogativa. ¿Por qué debería estarlo? Bingle apretó más las sábanas mientras repetía. ¿Sabes lo que he hecho? Sen Yuan suspiró. Sí, lo has dicho, pero nunca me has dado, personalmente, ningún motivo para tenerte miedo. Has sido buena conmigo y no voy a echarte de casa porque tu origen es un poco diferente. Como si se le ocurriera después, añadió, no creo que pudiera hacerte marchar, ni aunque lo intentara. Bingle entró en pánico y se levantó de la cama. Este señor se irá. Este señor odiaría imponerse. Sen Yuan se abalanzó sobre él para agarrarlo de la manga y detenerlo. Luo Bingle, te quiero aquí, idiota. No te tengo miedo, así que, ¿podrías irte a dormir de una puta vez? Ya resolveremos el resto por la mañana. Luo Bingle se mordió el labio cuando finalmente se acostó correctamente y colocó su mano sobre el pecho de Sen Yuan sintiendo ese ritmo irregular como lo hacía todas las noches antes de acostarse. Algunos días quería abrir su pecho y meter a Yuan dentro de sí mismo para mantenerlo a salvo. Yuan tiene un instinto de supervivencia terrible, dijo Luo Bingle mirando a Sen Yuan con preocupación. En verdad lo hizo. No es de extrañar que Mei Mei estuviera tan preocupada. Sen Yuan hizo un ruido de ofensa, mientras espetaba. Tú, de todas las personas, no tienes derecho a decirme eso. Te estás beneficiando de ello. No estaba tan delirante como para no poder admitir que Luo Bingle tenía tal vez un poco de razón, pero ciertamente no quería escuchar sus tendencias de Lemin anunciadas en voz alta. Además, Bingle no necesitaba preocuparse por eso porque pronto la falla en el universo, o lo que sea que estuviera sucediendo, se arreglaría y el protagonista Bingle estaría de regreso con sus muchas esposas, en lugar de compartir una cama con el escuálido trasero de Sen Yuan. No tenía que preocuparse por las decisiones de vida de Sen Yuan. Sen Yuan era un adulto, podía hacer lo que quisiera. No era como si estuvieran casados. Bingle lo miró con ojos tiernos. Había perdido, realmente lo había hecho. Yuan era Yuan en todos los mundos, y Yuan se preocupaba por él.
Su esposo era lo más dulce que había conocido. Luo Bingle haría todo lo posible para mantenerlo tan despreocupado como pudiera, asumiendo el peso del mundo por los dos, si fuera necesario. Después de todo, ¿para qué servía a un señor si no era para sostener el cielo para su esposa? Moviendo una mano gentil para peinar ese cabello sedoso hacia atrás, Bingle murmuró, Ah, Joan tiene razón. Después de acomodarse, ambos se fueron a dormir. Como era habitual, en algún momento de la noche, Luo Bingle se movió para jalar a Saint John hacia sí, colocando la cabeza de A Joan debajo de la suya y envolviendo sus brazos alrededor de su esbelta espalda.